Hola, muy buenas noches, amigos, seguidores de nuestra página Durangueños por Durango, Partido Villista. Sean bienvenidos a un programa más, Los efectos de la reforma judicial 2. En virtud que nos quedamos con algunas dudas, interrogantes de cómo se iba a seguir manejando esta reforma judicial, qué tanto nos va a beneficiar a los ciudadanos, a los justiciables, a los que en un momento determinado vamos a estar sujetos a estas reformas. Pues decidimos invitar, obviamente, a nuestras estrellas, esos críticos y conocedores del derecho, como es el doctor J. Apolonio Betancourt Ruiz, actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con una gran trayectoria y conocimiento en materia judicial. Y asimismo, nuestro crítico superestrella, nuestro invitado de lujo siempre, el licenciado Antonio Rodríguez Sosa, un gran crítico, pero también un gran conocedor del derecho. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciado. Pues muchas gracias. A tu casa. Muchas gracias, doctor. Esperando con ansias esta plática tan nutrida con el magistrado. Oiga, está muy interesante, la verdad tenemos muy buenas reacciones, la gente muy preocupada, también muy interesada en este tipo de situaciones que se dio, y vemos como que va, así como tren en friega loca, como tren Maya, ¿eh? Ojalá sí. Perdón, que no se vaya a descarrilar, pero bueno, ojalá y sí, pero va más como que muy rápido, como que van avanzando a paso agigantado, y hoy me gustaría preguntarles, ¿qué pasa ahora que ya se publicó? Se publicó el día 15, el presidente sale con bombos y platillos y dice, hey, ya lo logré, ya los tengo, tienen que regresarse a trabajar todos los del Poder Judicial Federal, y ya no pueden hacer nada. ¿Ustedes creen que les amarren las manos? Bueno, pues hay que establecer que la lucha del Poder Judicial de la Federación sigue. Vemos que hasta el lunes se va a levantar el plantón y todavía hubo oposición cuando se reunieron para establecer si se continuaba o no con el paro de labores. En el entendido sí hay que puntualizar que ese paro de labores pues es inconstitucional, es ilegal, no está autorizado en la ley. Y también puntualizar que aparte de que se han desobedecido las suspensiones, como haya sido, hay suspensiones ordenadas por un Poder Judicial Federal vigente y que se han estado desobedeciendo. Evidentemente quien tendría que ejercer la acción penal sería la Fiscalía en manos del Ejecutivo, lo cual lo vemos imposible. Pero ellos ya tienen argumentos para decir que se está desobedeciendo esa reforma, o sea, han tratado de pararla. Y luego, ahora la ministra Norma Piña también ya está diciendo, oye, pues vamos a abrir un parlamento en donde vamos a opinar, vamos a definir. Y están los amparos contra el procedimiento, no contra el fondo de la reforma, sino contra el andamiaje para aprobarlas, es decir, el proceso deliberativo. Y obviamente, pues, ellos tienen todas las armas como Poder Judicial autónomo, vigente hasta ahorita, de decir si esa reforma va o no va. Y por último, en este intermedio, quiero señalar pues que ese es un deseo del presidente de la República, irse pues aplaudido, que se cambió la reforma, y pues eres parte de sus anhelos, era parte de sus puntos, y algunos dicen que es una venganza política contra el Poder Judicial, por los desdenes que hizo el Poder Judicial, pero pues también el Poder Judicial, por otro lado, si lo vemos bien puntualizado y bien definido, sí hay excesos en ese Poder Judicial Federal. No cabe duda que esta reforma tiene una gran repercusión local, nacional, internacional, una repercusión histórica, una repercusión política de gran trascendencia, y parece que precisamente que va en un proyecto que se hizo y se sacó al público ya con las fechas en las que quieren lograrse precisamente el cambio de los titulares del Poder Judicial. Pero no deja de haberse sembrado una cantidad de dudas e incertidumbre sumamente importante. ¿Por qué quitar a personas capacitadas? Si la legislación local, nacional, internacional tiene que ver con México porque ha firmado una gran cantidad de tratados internacionales que forman parte de la Constitución Política de México, y que en esos mismos tratados se prohíbe un despido masivo
Esto implica una importante preparación, de tal manera que ya había una ley para la carrera judicial. Y para poder llegar a ser magistrado se tenía que pasar una gran etapa en la vida en la carrera judicial. Pues ahora no se requiere 8 y 9 de calificación. No se mueve el sistema jurídico mexicano aparentemente, pero se mueve todo lo que lo van a aplicar. Entonces, eso tiene una gran repercusión política. La irrupción del expresidente Ernesto Zedillo a la arena política de la reforma judicial, yo creo que trae un mensaje de mucha trascendencia, porque dice que son la semilla, la base de una tiranía, lo que significa, pues, acabar con la democracia. Y lo que significa que va más allá de quitar al personal al personal juzgador, puesto que desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia hasta el último juez en un proyecto de 2 años, bueno, a 2027, pues es bien significativo, porque no hay un proceso donde se evalúe cuál ha sido el desempeño de los nuevos juzgadores en este cambio de personal, porque no se dice que se cambie la Constitución ni nada, simplemente se dejaría de aplicar por desconocimiento. Hay una cantidad de leyes increíble en México y de normas jurídicas nacionales e internacionales que tienen que conocerse para poderse aplicar. Y eso solo se conoce estando de manera especializada en esa materia. Pero además el Poder Judicial hizo frente a las propuestas del presidente, que por eso dicen que es una venganza, porque no le autorizó algunas reformas que de origen serían inconstitucionales, y está dando margen precisamente a una controversia de carácter constitucional entre los poderes y contra el Poder Judicial. ¿Y cree usted que hay esa invasión de poderes, de los 3 poderes? O sea, hay una invasión automática que están invadiendo la esfera jurisdiccional y que por eso pues, pueda detonar esa acción de inconstitucionalidad. Claro que sí, puesto que cuando fueron electos los ministros de la Suprema Corte, los jueces, los magistrados, se les hizo depositarios del Poder Judicial. Ellos no son empleados ni tienen ningún superior. La superioridad está en la ley. Para el juez el que gobierna es la ley y ellos tienen que aplicar la ley, y por eso aplicaron la ley en las reformas que presentó el presidente de la República, y no vieron a la persona ni al titular, vieron lo que la ley establece. El Poder Judicial en México ha sido preparado para aplicar el gobierno de las leyes. Eso no quiere decir que no haya errores, que no haya corrupción, que no haya problemas, pero a lo mejor son hasta menos que en los otros poderes. Ok. Licenciado, ¿tú crees que poniéndolos en una balanza, en la balanza de la justicia, sopesen más los errores del Poder Judicial, del personal del Poder Judicial, que este error de la reforma? Desde luego que no. De inmediato digo que no. Si hubo corrupción y hubo nepotismo, debió en su momento haberse castigado. Y están a lo mejor en un momento idóneo para que los magistrados actúen y sancionen ese nepotismo tan exagerado. Durango fue de los primeros lugares en nepotismo. Tenemos al magistrado Héctor Flores, pues que metió de todo, nueras, parientes, medios hermanos, o sea, había un poder extraordinario. Entonces sí se le exageró ahí en esa parte, pero eso no es suficiente para cambiar la reforma. Hay más fallas. Yo explicaba en otro de los programas que habíamos tenido que poco a poco, como Morena se convirtió en partido y se convirtió en gobierno, poco a poco podían ir poniendo sus propios ministros, y sus ministros poco a poco iban a ir poniendo sus magistrados, ¿verdad? Como cualquier poder, y el poder es tentador. Entonces quien escoge los magistrados, los ministros, son precisamente los poderes de la República, y en esos Morena ya está bien asentado. Los iba a escoger. ¿Qué necesidad había de la reforma? A lo mejor una reforma para sancionar y hablar con la magistrada, pero la magistrada se empoderó tanto, la magistrada Norma Piña, que pues los hizo intocables, y los empoderó tanto de que pues ya no se les podía decir nada, al grado de que pues como nunca se sancionó
y hubo muchísimas quejas, hubo muchos expedientes, pues no, el Consejo de la Judicatura además era y es imposible de revisar tanta queja, de tanto circuito, de tanto magistrado. Ahora, desde mi punto de vista como litigante, sí quiero hacer la siguiente observación. Tenemos aquí en Durango 3 juzgados de distrito que todo el mundo los conocemos. Todos han de observar que sacan aproximadamente entre 60 a 100 acuerdos diarios. Pero hay que recordar que de esos son muchas audiencias interlocutorias y audiencias constitucionales y audiencias de desahogo de otras pruebas. Además son jueces mixtos, los jueces de distrito, que están viendo materias mercantiles, civiles, excepto la penal, porque con la reforma, pues hay jueces de distrito de reforma penal. Pero en esa parte, pues resulta que el juez está en 40, 50 audiencias ese mismo día, lo cual es imposible, lo hace imposible. Entonces, los secretarios, y lo digo con mucho respeto, se solapaban esa falta de jueces de distrito, y prácticamente esos secretarios actualmente son jueces de distrito. Los que litigamos, vamos y platicamos con el secretario, que es las veces de proyectista y que es las veces de secretario instructor y todo, y es el que realiza todo el trámite. El juez es el que acuerda. Sí, vemos en los juzgados, pues aquí batallando, en un rinconcito, 3, 4 secretarios cuando mucho, pero acá un juez de distrito, pues fácil tiene más de 20 y con cubículos grandes, y aparte cada uno tiene sus escribientes. Entonces, los jueces de distrito, hace falta más jueces de distrito, porque también muchos no estudian los expedientes. O sea, sí son buenos los secretarios, pero hay asuntos tan importantes, pues que no siempre nos los van a aprobar. Entonces, como litigantes, vemos también que falta presupuesto. Y en esa falta de presupuesto, quien pagaba los platos rotos siempre eran los inferiores. Recordemos que quitaron 2 tribunales colegiados en Durango. Todo ese personal lo dispersaron, pero los sueldos de arriba no se los bajaron. Les había bajado el presidente de la República el presupuesto, pero ellos siguieron con sus mismos sueldos, prefirieron quitar gente, y en vez de ampliar todo lo que les falta, que son jueces de distrito, pues siguen con los secretarios. Entonces, hay muchas observaciones que hacerle a los jueces de distrito. De hecho, una de las reformas al procedimiento penal fue precisamente que los jueces de distrito estuvieran ahí. No, perdón, no los jueces de distrito, todos los jueces estuvieran en el tema penal, escuchando al imputado, al vinculado, al sentenciado, para que él estuviera y que la audiencia fuera pública, porque no se hacía nada de eso. Y bueno, y al final de cuentas, yo como litigante, mi confianza radicaba en un juez de distrito al cual yo iba a poder para que revisara el actuar del juez local. Y tener la certeza que cuando llegaba con el juez de distrito era un conocedor, un perito en el derecho. Porque iba a conocer no solamente el dogma, no solamente iba a conocer el fundamento, sino toda la forma de cómo interpretar la ley. Pero aparte, él iba a dar esa interpretación global e iba a tocar hasta el fondo del tema para ver si efectivamente se había violentado un derecho constitucional. Ahora me queda esa incertidumbre, y la incertidumbre que era en qué manos de los jueces de distrito va a quedar. Imagínate que me llegue un juez de distrito que está peor que el juez local del que me voy a quejar. En vez de darte 5 años, te da 50. Me va a dar 50. O te manda a fusilar. Pues ya prácticamente, a rato más falta de que a rato se les ocurra implementar la pena de muerte otra vez. Pues si no se aplica la ley, en ese riesgo estamos. Y que la aplique alguien que no la conozca es lo peor. Porque precisamente ahorita el sistema jurídico ha avanzado, se ha mejorado. En los años 50 México era líder en América en los sistemas jurídicos. Después quedó sumamente atrasado. El último, hubo reformas. El sistema de justicia penal, pero se aplicó en Chile antes que en México. En México, lo que acaba de hablar el licenciado Rodríguez Sosa, precisamente el principio de inmediación. Yo estuve como juez en el sistema anterior. Es tanto el trabajo que el juez no estaba en las audiencias, porque tenía que tener 4 audiencias diarias, estaba en un lado, estaba en otro. La audiencia la hacía el secretario. Había casos en los que ni el imputado, el sentenciado o el procesado conocían al juez, ni el juez al procesado. Al condenado, pues
no se conocían. Entonces se estableció ese principio de inmediación precisamente para que el juez esté en todas las resoluciones y sepa y escuche a las partes. Esos principios del nuevo sistema de justicia penal ahora vienen al sistema, al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se va a implementar precisamente el 2027, con nuevos jueces que quién sabe, o sea, no se les exige esa preparación. Y todo ese proceso de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares los van a aplicar los nuevos jueces. Y ese sistema precisamente es moderno porque implica ya la presencia siempre de los jueces en las audiencias y en el tratamiento de las partes. Entonces, es una contradicción con los avances que ha tenido el sistema jurídico mexicano, por una parte, la carrera judicial, con la ley de carrera judicial en el Poder Judicial Federal, por otra parte, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya está promulgado y está en proceso de implementación a nivel nacional hasta 2027. Y por otra parte, el sistema de justicia penal, que exige especialistas. Entonces, ahora con la Constitución no se exige la especialización que la ley establece para los jueces penales. Y ponemos un riesgo muy grande. Yo me acuerdo de una anécdota por ahí que nos presentaron cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal. Estaba una persona acusada de un homicidio y el abogado defensor, en su afán de querer defenderlo, dice, pero en este momento, por esa puerta va a entrar la persona fallecida, ¿eh? Caray. Y con esto demostraré mi dicho de que está el imputado totalmente falsamente imputado. Y todo el mundo volteó a la puerta para ver. El único que no volteó era el acusado, porque él sabía que sí estaba muerto, ¿verdad? Y el juez lo vio y dijo, sí, es culpable, vámonos para adentro, ¿verdad? ¿Cuál era la situación? Bueno, es que el juez vea, que el juez observe, que analice, porque llegó un momento en que los jueces analizaban al imputado y podían determinar si estaba mintiendo o realmente tenía un arrepentimiento o no, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó en algunos asuntos de violencia intrafamiliar, cómo los cuates se transformaba todo aquello, y no se le acerque, no pueda, oye, pero ¿qué va a mí? Nada, no se le puede acercar, no, hasta que determinemos. Y se les transformaba la cara a las personas, se soltaban llorando en ese momento, ¿eh? O cuando se les daba la sentencia, tantos años de prisión, y se les derrumbaba el mundo, ¿eh? Pero todo este tiempo, la gente en veces, a lo mejor, ni siquiera lo veíamos y lloraba, no lloraba, porque nomás se le llegaba el estímulo. Fírmele, aquí está su sentencia. El mortificador era el que recibía las mentadas. Sí, hasta que la leía, pues se le caía todo, ¿verdad? Pero este nuevo sistema de justicia, siento que va a caer en el fracaso. Yo creo que lo que necesita es fortalecer al Poder Judicial Federal, a los poderes judiciales locales, fortalecerlos para que cumplan con su función. Claro, creo que hace falta un sistema de disciplina, un sistema de vigilancia, un sistema de monitoreo del desempeño judicial tan duro como debe ser el juez, que lo sea para él, pero no se está construyendo eso. No. Se está derrumbando lo que existe. Porque yo me pregunto, todo el mundo habla de que había negligencias, que había abusos, pero no conozco ni un solo procedimiento penal que se haya iniciado contra un juez de distrito en turno. No. Y no se inició ninguno. Entonces, quiere decir que los que ahora acusan, pues eran cómplices porque nunca lo denunciaron. Efectivamente, quien tenía la posibilidad de haber denunciado con pruebas, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que se pruebe que es responsable de alguna falta. Pero si se acusa a todos por igual, hace inviable esa acusación. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, porque yo digo que el arma más poderosa es una persona con lengua. Una lengua liperina. Sí. Que tiene esa facultad de denostar, pero nunca demostrar. Y ahí se ha dado mucho en este sexenio
y lo digo abiertamente, en este seno se ha dado mucho, el que se critique, el que se hable, pero no se demuestre. Bueno, lo que pasa es que el sistema jurídico tiene las normas también para castigar. Aquí lo que debe hacerse es que ni el presidente de la República ni ningún funcionario esté fuera de lo que establece la ley, y que el juez debe castigar, el sistema jurídico debe establecer las sanciones para cualquier funcionario, para cualquier persona que cometa esas faltas. O sea, no porque sea presidente, no porque sea diputado o senador puede ir sobre la ley. Ese es lo importante y esa es la fortaleza de un sistema jurídico, incluso los miembros del propio Poder Judicial. O sea, nadie que esté por encima de la ley, pero que precisamente se fortalezca en ese sentido el sistema judicial. Otro de los puntos que a mí me parece importante que del sistema tradicional al sistema actual es que antes y ahora hay suplencia de la queja, que era muy importante porque el señor juez como el señor magistrado podían observar que había errores garrafales y que la defensa no los había hecho valer, y por lo tanto aplicaba la suplencia de la queja y te liberaba. Y ahora con el nuevo sistema penal, el juez nunca tiene esa carpeta de investigación. Eso también a mí me parece que es, con mucho respeto, una violación a los derechos humanos, y le dejan toda la carga al Ministerio Público, que no tiene presupuesto, se cambió la ley completamente para que el Ministerio Público integrara su carpeta de investigación. Pero luego el Ministerio Público, cuando ejerce la acción penal, cuando judicializa, al momento de imputar los hechos, pues tiene que hacer un relato y tiene que decir cuáles son las pruebas más importantes, los datos de prueba para tratar de vincular al proceso a ese imputado. Pero el juez nunca tiene la carpeta de investigación, entonces hay muchas fallas en el Ministerio Público. El fiscal tiene que ser muy sagaz, y el fiscal, pues sin presupuesto, sin medios, con sueldos muy bajos, todavía que realizan investigación, va como agente persecutor, antes así se llamaba, el agente investigador y el agente persecutor. Entonces, la víctima, desafortunadamente, depende de ese Ministerio Público para que haga muy bien las cosas. Si bien lleva un asesor jurídico, que es una nueva reforma del nuevo Código de Procedimientos Penales, también lo es que probablemente en ciertas ocasiones no tienen la misma fuerza que el Ministerio Público, y probablemente se le pasen circunstancias que el Ministerio Público está obligado. Entonces el juez obliga, y las nuevas reformas obligan a que el Ministerio Público prácticamente va a llevar la carpeta de investigación cuando ya realizó toda la investigación. Entonces sí cambia, y la sagacidad del defensor como del Ministerio Público no puede ser suplida con la deficiencia de la queja, porque mientras no se diga en esa audiencia que existía un elemento de prueba suficiente para desvirtuar esa imputación, ¿cómo suple la deficiencia de la queja? Pues eso también debe ser una reforma integral, reforma al Poder Judicial y reforma a la Fiscalía. El presidente de la República está a unos días de irse. Ya, dice que se va a un pueblito, a su rancho. A descansar. No recuerdo mucho el nombre, cómo se llama, pero es una frase muy coloquial de todos los mexicanos. El descanso, ya. al paraíso. El paraíso terrenal. Pero, ¿realmente se irá a descansar o deberá a lo mejor iniciar una serie de procesos en su contra por su actuar? Pues es un estratega político, tan así es que es el presidente de la República, tiene muchos años siendo candidato, fue regente, gobernador de la Ciudad de México, de las ciudades más grandes del mundo. Entonces, practicar la política en México y con todas las circunstancias que hay, pues obviamente es un político de vanguardia, de mucho éxito, como para que se vaya. No creo que se vaya a ir, a mí me parece que va a seguir. Pues ya puso a uno de sus retoños a trabajar en Morena como secretario general. Entonces, pues hay mucha relación como para que, obviamente él se cuidó las espaldas, pues deja a Claudia para que cualquier cosa que pueda haber, y todo el poder lo deja en manos
de una protección, y te voy hablando de todo el poder, ¿verdad? No así los medios ni las redes sociales con las que no ha podido, pero todo lo demás, en gran parte, ha absorbido bastante, cuando menos el poder legislativo. Y el judicial ahí la lleva. Entonces, el partido también tiene muchísima fuerza. Y estos cambios de que todo el mundo dice que Yunes es traicionero, y ahora cuando llegan dicen que es un héroe, entonces confunde a la ciudadanía. Y esas estrategias políticas, que si a una persona se le dice traidor, y una serie de descalificativos fuertes, y llega Morena y se desintoxica, se canoniza. Entonces, ese equilibrio, lo que acababas tú de iniciar, licenciado, de descalificativos y calificativos enormes, pues claro que crea confusión en las personas, ¿verdad? En la mañanera sale luego lo diciendo pues, que es un héroe nacional. Para mí que no se va. Bueno, a mí me parece sumamente importante el tema del talento de los abogados. Yo creo que la ley establece las normas para que se apliquen en su momento apropiado. Nuestra misma Constitución establece que la Constitución puede ser reformada en cualquier momento, pero si es ilegalmente reformada, volverá a tener su vigencia una vez que entre en las condiciones, que esté en condiciones. Hay una novela que se llama Yo soy Roma, y que precisamente habla de la historia de Roma, donde se han dado todas las figuras políticas. Y en esa novela se habla de los grandes senadores que se aliaban con los gobernantes romanos para cometer atrocidades, los poderosos. Pero había un abogado de nombre Catilina que se llegó a enfrentar con los poderosos, que nadie se animaba, precisamente por ese poder que tenían social, económico y político en su momento. Pero el derecho tiene la forma, tiene la manera, y los abogados tienen el talento para hacer prevalecer la ley. Hay infinidad de ejemplos históricos, principalmente en el pueblo romano, de cómo con el poderoso ha sido sometido a la ley, a la justicia. Entonces yo creo que el poderoso hace lo que quiere cuando tiene todo el poder. Puede violentar y puede ir y pisotear la dignidad de otras personas, pero la ley establece las formas y el talento de los abogados puede hacerlo realidad. La ley es letra muerta en tanto no haya tribunales que le den vida y abogados que tengan el talento para hacerlo. Y yo creo que en México hay excelentes abogados para hacerlo y jueces que lo pueden hacer. Pues esta reforma no está, aunque esté promulgada, todavía tiene un proceso, y precisamente una controversia constitucional puede darle un cambio, porque la legitimidad y las formas es lo que hace que tenga precisamente vigencia. No es solamente uno de los poderes, la legitimidad es precisamente que responda a una necesidad social, si no es ilegítima. Y recordemos el caso de Salinas de Gortari, que lo que le decían era la legitimidad. El proceso estuvo bien, el proceso electoral y que usted quiere, pero la legitimidad de su gobierno. Entonces, el tema, hay temas jurídicos sumamente importantes que pueden ser invocados en un momento dado para señalar faltas. También, por otra parte, desde luego que un presidente de la República puede proponer cambios históricos, porque por eso es presidente de la República. Entonces, entre esa facultad que tiene y que además es buena, y los excesos, pues tiene que encontrarse el justo medio. Pero yo creo que el sistema jurídico tiene los elementos para hacerlo. Entonces, mi pregunta sería, ¿calculan ustedes que sí van a proceder estos amparos que se hicieron contra el procedimiento que se realizó tanto en el Senado como en la Diputación, con los diputados federales, y contra la publicación y contra la expedición? ¿Creen que sí van a proceder estos amparos y contra la controversia constitucional? ¿Por qué los han ignorado? Sí. A pesar de que han violentado la ley de amparo, a pesar de que fueron ordenados, se los han pasado por el arco del triunfo y dicen que ellos son todopoderosos. Al menos eso ha de entender a la ciudadanía. Y dicen que nadie los quita, nadie los para, nadie los mueve.
ahí veo un diputado que es el presidente de la mesa directiva, que dice que no la pagan y que no va a ser posible y ellos hacen lo que quieren. ¿Será posible esto? ¿O si se logrará establecer el imperio de la ley? Yo creo que el imperio de la ley se puede restablecer. Estoy absolutamente seguro porque lo único que da tranquilidad en una sociedad es el imperio de la ley. La tiranía también cae, tarde o temprano. Hemos sabido en la historia cuántas tiranías se han construido, pero la tiranía como es una fuerza sobre las personas, primero engañadas para que crean que van a tener beneficios, pero después son sometidas. Esa es la característica de la tiranía, ¿verdad? Que no hay ley, sino voluntad del que manda. La ley es la voluntad del que manda. Entonces, eso cansa y eso hace que la gente se rebele. Una vez que se recupera el poder, porque se pierde el poder, entonces se tiene que restablecer y quien violentó la ley puede ser llevado a los tribunales. Esto está escrito a diario en todas las tiranías que ha habido en el mundo y en su derrumbe. Tarde o temprano una tiranía cae. Siempre invocamos los abogados a veces la historia de Roma porque se han dado todas las formas de gobierno, todas las formas de tiranía y todas las formas de restablecimiento también del orden jurídico. Bueno, y hay que recordar que en nuestra escuela de Derecho, en la FADER, tuvimos Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2. Nuestro maestro Maclodio Nevares, que apenas acaba de fallecer, pues llorábamos con ese libro de Derecho Romano. Pues ahí nos hablaba hasta en latín nuestro fiel maestro, que en paz descanse. Y yo retomo lo que dice nuestro magistrado, de que se trata de jueces internacionales. Lo sigo puntualizando. ¿Por qué jueces internacionales? Porque pues la ley sí les dice, la Constitución, que ellos tienen que platicar los principios pro persona, los principios establecidos más allá de la Constitución, como son los convenios y los tratados internacionales. Pero para eso hay que estudiar tantito lo que es el derecho fundamental, el derecho universal. Si no estás preparado, pues te vas a constreñir a aplicar la ley, que habla así simplemente de lo que es el concubinato y que no tienen derecho a nada. Entonces tienes que ir más allá, a ver algo de jurisprudencia y derechos internacionales, que la mujer tiene el mismo derecho en el concubinato como si estuviera casada, o aunque haya más concubinas, también tiene derecho, ¿verdad? Entonces, esas normas internacionales, en el caso concreto aquí de los juzgadores, pues se deben de aplicar por el principio pro persona. Entonces decir, oye, es que se están constriñendo a atacar el fondo de la reforma. No nada más es eso, sino que también hay personas que se están doliendo de la reforma, que no es un ataque, o que no se quiera ver con un ataque al Poder Judicial, sino que también se está afectando a los jueces que estás despidiendo, con nombramientos, con lo que se llama la inamovilidad de esos juzgadores o magistrados. Entonces todo eso, si yo llego como magistrado y digo, oye, yo tengo este nombramiento por esto y estoy así, pero tú, juez, que eres internacional, estás facultado a aplicar estos derechos humanos que están consagrados aquí, en los cuales el Estado mexicano es parte, y tú debes de aplicarme la ley, pues lo más seguro es que se deben de conceder. Que les hagan caso, como dices tú, mi estimado doctor, pues es lo complicado, porque es la política. Por ejemplo, dice nuestro diputado Noroña, que es muy hábil para el diálogo, pues hace sus firmas en cada expresión, y se burla, y bueno, pero él dice, pues no procede, y pues están locos, los ignoran, y es una forma de que la gente, de alguna manera hay una incertidumbre, dice, no, pues están locos, están haciendo bien, pues ¿cómo estos empoderados? Y por eso la incertidumbre de si se puede aplicar o no se puede aplicar la ley, porque luego dicen, cuidado y la apliquen, porque si la aplican van a crear una crisis. Ah, caray, espérame, pero ¿quién generó la crisis? Entonces, esa es la importancia de la aplicación, interpretación y aplicación por parte de los jueces internacionales. ¿Creen ustedes que nos vamos a tener que ir a juicios internacionales? Definitivamente creo que las va a haber. Primero, este decreto constitucional viola el artículo 1 de la Constitución General de la República, que cambió el sistema de interpretación del sistema jurídico mexicano desde 2011. ¿En qué consistía y en qué consiste este cambio de interpretación del sistema jurídico mexicano? Bueno, que antes decía que esta Constitución nos otorga las garantías individuales.
El cambio es que reconoce la Constitución los derechos fundamentales de las personas. ¿Quién es superior? El Congreso no es superior, es la sociedad la superior. El Congreso es nuestro representante, no puede ir contra de nosotros. El artículo primero constitucional es una joya en México de protección a las personas. Al tirano no le conviene el artículo primero constitucional, porque uno de esos principios fundamentales, que es el establecimiento de los derechos fundamentales, los derechos humanos, como primer término del sistema jurídico mexicano, y por esa razón puede inaplicar algunas disposiciones para privilegiar los derechos humanos de las personas. El derecho pro persona significa los derechos que se han adquirido y tienen que ser respetados, pero además tiene normas para el propio legislador. No puede ir atrás en los derechos fundamentales, sino ampliarlos. Y aquí no solo va atrás, no solo va para atrás, sino que derrumba los derechos adquiridos pro persona, porque dice que te van a quitar de tu cargo. Oye, pero yo concursé, yo dediqué mi vida para prepararme y desempeñar esta función. Y a ti dices que hay corrupción sin haber probado nada en un tribunal, porque no basta que sea funcionario. Quien decide un juicio es un tribunal, no el legislativo ni el ejecutivo. Esta es una función específica de los juzgadores. Y si ellos se meten a juzgar, pues desde luego que tienen fallas y están juzgando a todos los impartidores de justicia como corruptos sin acreditarlo. Si hay algunos, pues esos deben ser castigados. Y tiene a su cargo la Fiscalía General de la República para haberlo realizado. Y si las hay y no lo hizo, es omiso y tiene la responsabilidad de esas omisiones. Entonces, esta reforma violenta el artículo primero de la Constitución al principio de los derechos adquiridos, derechos pro persona, que pueden ser defendidos en los tribunales internacionales. Entonces, el punto es que no se queda aquí, esto tiene más. Por eso urge para quien lo promueve que se haga de manera rápida, de manera que el que ejerce el cargo, el que es depositario del Poder Judicial, ya no puede resolver nada, sino que resuelva el que viene, el que él puso, el que él propuso, y dónde va a haber las quejas contra ese procedimiento. Los va a resolver al mismo que él puso. Entonces, ese es el tema. Pues coincido con el Ejecutivo, se va uno, pero escoges quién te cuide la espalda, en otras palabras. A mí me endulza mucho el oído cómo se habla del derecho internacional, del derecho fundamental, y que es algo que todavía ni ministerios públicos ni jueces locales han podido entender, a diferencia del Poder Judicial de la Federación, que tiene ese conocimiento, tiene ese conocimiento que a veces tuerce un poquito la ley. Entonces, tú como litigante estás obligado pues a ver el internet, a ver si ese artículo está vigente, a ver las fuentes del derecho, que es la jurisprudencia, y luego tienes la obligación tú como litigante de cotejar lo que te pide tu cliente, esa concubina que la sacó el marido a golpes de su casa porque no estaba casada y le dijo, pues tú aquí no tienes nada que ver y te puedo correr cuando sea. Pues tú debes de consultar si esa mujer que vas a defender tiene esos derechos, ¿verdad? Igual que la dama, y si tú los consultas, pues te vas a dar cuenta y vas a obligar al juez con esas jurisprudencias y argumentando el artículo 1 constitucional, que es el principio pro persona, que debe ser progresivo, no regresivo. Ese es y la Constitución así lo dice, debes de progresar cada vez más, no te debes de estancar, y entre una norma u otra te deben de aplicar la de que tiene más beneficio, y se debe aplicar la perspectiva de género para la mujer, para el niño, el interés superior del menor, para el adulto mayor también, a las personas vulnerables. Bajo esos esquemas, a mí me parece que los jueces de distrito y los magistrados sigan en el amparo y están ahorita fuertes y empoderados, pero yo siento que la están pensando para admitir las controversias, admitir los amparos, porque ya vieron cómo la presidencia de la República va a empezar a realizar acciones, ya los amenazaron con este paro ilegal y no sabemos en qué vaya a quedar. Entonces los jueces de distrito han sido más prudentes
Y ahorita si se van, bueno, pues qué lástima, ¿verdad? Porque son rescatables muchos. Y si se van, pues se van con buenos sueldos, se van con buenas pensiones, se van. Lo lamentable es que llegue gente, eso es lo triste, que estamos, de que vaya a llegar gente que no está preparada. Hoy me decía una muchacha, oye, es que mi tío, fíjate que a tu tío no le va a pasar nada, es secretario de un tribunal colegiado, ¿el qué le va a pasar? Al contrario, el qué bueno que se van estos, porque él va a ser magistrado, él va a llenar todos los requisitos, porque ¿cuántos años tiene ejerciendo como secretario? Pero vamos a ver cómo salen las convocatorias, esperemos. Pues, yo espero que no vaya a ser uno de los cosas de distrito el señor de la liga, ¿verdad? Pues sí, ojalá y no, ¿verdad? Como un magistrado, el señor de la liga, que allí, aquel que sacado Imagínate. En aquella imagen. Yo quisiera puntualizar en que el presidente tiene facultades muy importantes para reformar la Constitución, para proponer todos estos cambios, pero también el talento de los abogados, lo que la ley ha construido durante tanto tiempo, hay una figura que se llama conspiración. La conspiración es concatenar actos que son indebidos, ilegales, para construir algo con apariencia de legal. Habría que ponderar si esto es una cuestión legítima que tiene cosas muy importantes de legitimidad o si es una conspiración contra uno de los poderes públicos de México que hace y que compone el Estado mexicano. O sea, no nada más es el Poder Judicial, no. El Estado mexicano se compone de 3 poderes y se está atacando a uno de esos poderes al quitarle su representación a sus titulares. Entonces, tiene una parte política bien importante. Y luego el presidente Ernesto Zedillo habla de la siembra de la semilla para una tiranía. Entonces, yo creo que se tiene que ponderar todo, ¿verdad? Sin enjuiciar así a primera vista, pero sí hay una gran sensación de incertidumbre, porque no está claro muchas cosas de la reforma, no sabemos cómo se va a implementar, pero en principio lo que violenta definitivamente es el artículo 1 de la Constitución, el derecho pro persona para los juzgadores actuales. ¿Ustedes calculan que, por ejemplo, estamos hablando de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, la CONCAM, la otra es la Barra Mexicana, ¿no muevan algún tipo de acción jurídica o van a cuidar su estatus y no meterse con el Poder Ejecutivo? Porque yo los he visto muy pasivos, yo la verdad las cosas, yo pertenezco a alguna y la verdad yo los veo muy pasivos y yo he sido de los críticos que digo, y nosotros como abogados colegiados, ¿por qué no estamos haciendo algo? Pues muy interesante, habría que ver qué legitimación pudiéramos tener los ciudadanos litigantes en el ejercicio de la profesión para poder, porque por ejemplo ahorita nosotros podemos decir, oye, es que está parado el Poder Judicial, pero estamos legitimados para promover un amparo porque hubo paro de labores, estamos legitimados porque esa es la parte constitucional, ¿verdad? El interés jurídico, de que aun cuando seas persona, tienes que establecer bien cómo te afecta. Entonces, pues me afecta a todos mis clientes, va a ser un caos, por decir algo, yo ya tengo como unos 8 amparos listos, que llegando, y luego tengo unas revisiones, y entonces va a ser un caos para los jueces locales, a los que les van a llegar los amparos, y ellos mismos las revisiones, porque pues todo estaba parado. Entonces ahora que empiecen a funcionar los juzgados este lunes, va a haber unas colas inmensas. ¿Y quiénes estamos legitimados para eso? Bueno, ya no promovimos los litigantes los amparos, pero yo sí promoví uno, nunca se resolvió porque estaba parado, contra el COVID, por la dilación y la abstención de resolver, y poco a poco fueron entendiendo, por ejemplo aquí en el Poder Local, poco fueron entendiendo que pues que se requerían asuntos urgentes eran los alimentos de la familia. Exacto. Hasta después empezaron a aceptar los juzgados familiares, las promociones, pero dejaron mucho tiempo y muchos abogados, aparte de que fallecieron, muchos abogados tuvieron que cerrar sus despachos. Y ahorita ya muchos abogados, también dentro de las ventajas de haber cerrado los tribunales, pues se incrementó la tecnología, a comprar celulares nuevos,
a estar trabajando desde tu casa. Y se sigue aplicando esa tecnología, ¿eh? Todavía, como un derecho prohumano, el artículo 1 constitucional, que es maravilloso, todavía tú como justiciable puedes acceder a la audiencia de ley, sea de cualquier magnitud, de cualquier rama, por conducto del Internet, y el juez está obligado a conservarte tus derechos, precisamente basado en el número 1. Sí, totalmente. Bueno, estamos en esta etapa de que si nos vamos a ir a un tribunal internacional, yo tengo esa certeza de que efectivamente yo creo que nos vamos a ir. Yo creo que queda una duda en el aire. Y yo esa duda la tengo así como que dándome vueltas. Andrés Manuel López Obrador se saldrá con la suya, se irá muy tranquilo a su casa, o somos más los que pensamos que el imperio de la ley tiene que ponderarse sobre el populismo. Yo siento que México tiene condiciones culturales y políticas para que no sea lo mismo que otros países en los que se han establecido este mismo sistema, caso de Venezuela u otros países, por nuestra cercanía con Estados Unidos, por nuestra cultura, por nuestro desarrollo, nuestra cultura jurídica mexicana, pues también es una cultura fuerte. El desarrollo que tuvo el Poder Judicial Federal durante todo este tiempo es importante, con sus errores y faltas y lo que usted quiera, que nunca fueron demostrados ni denunciados, también hay que puntualizarlo. Me parece que sí es importante señalar las faltas y construir, no destruir. Me parece que el presidente tiene esa facultad y esa legitimidad, pero que tiene que ir un proceso de ponderación y que de madurar, no un cambio rápido, porque precisamente eso es lo importante. En el artículo 17 constitucional establece que la justicia es rápida, pero no precipitada. O sea, las resoluciones no son de un momento a otro, siempre tiene que ponderarse precisamente la cantidad de derechos. El tema de resolver de 24 horas no siempre es lo máximo. O sea, porque el juez requiere, somos personas, entonces tenemos errores, esa es la característica de la apelación, ¿verdad? Cometes un error, pues lo mando para que lo analice otro desde otra óptica, desde la óptica que yo le voy a dar. O sea, no es tan fácil resolver, como se dice que con un 8, con un 9, no basta eso, requiere una capacitación especializada del juzgador para tomar decisiones. Y si algunos no la han tenido y han tomado decisiones graves, es precisamente las faltas que hay que señalar y que hay que superar. Ahora yo te quiero preguntar, en esas preguntas que tú interrogas, tú también eres muy conocedor del tema constitucional y de derechos fundamentales. A ver, ¿hay necesidad de que el juzgador federal se vaya a una corte internacional? Porque él mismo tiene su poder para resolverlo. ¿Tú qué opinas? ¿Van a resolver ellos o se van a ir a la corte internacional? Yo considero, bueno, no considero, espero que tengan los suficientes pantalones los magistrados y que resuelvan ellos y echen abajo esta reforma. Al final de cuentas, ¿qué tienen que perder? Ya los corrieron. Ya los corrieron. Sí, ya que... Yo voy a decir un detalle, ¿verdad? Él no, ya lo tienen. Van por Ahora, sí. tienen todos los elementos para poderlo resolver. Ahora, ¿qué necesidad es esperarse a que vayan a la Suprema, a un tribunal internacional, cuando ellos tienen todas las facultades todavía aún para llevarlo a cabo? ¿Por qué? Porque desde el momento que se presentó ese amparo o esa controversia constitucional, no puede entrar en funciones la ley hasta que no se resuelva esa controversia o ese amparo. Por lo tanto, ahorita esa reforma judicial está en el limbo. Claro. Y no puede resolverse. Y tiene el magistrado la facultad de tener que sancionar a través de su sentencia al diputado, al senador, al propio presidente de la República
y si no cumplió con los procedimientos y las garantías constitucionales. Pero voy más aún, el ciudadano puede inclusive demandar al senador, al diputado, que justifique y motive su voto para poder determinar por qué resolvió o por qué votó así. Sí, bueno, la primera parte, yo creo que definitivamente magistrados y jueces federales tienen que resolver las controversias que se les plantean, porque para ir a un tribunal internacional tienen que haber agotado los medios, como el amparo, el principio de definitividad, ¿ve? Los tribunales nacionales, lo primero, ordinarios, y como el amparo. Me parece a mí que el otro tema, el de si los magistrados resuelven o no resuelven, tendrán necesariamente que resolver. Y esa resolución, si no es respetada, pues es lo que se va a los tribunales internacionales para hacer cumplir los convenios que el Estado mexicano tiene. No el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, el Estado mexicano como tal. Entonces nosotros estamos hablando aquí, no es una reforma a los jueces, es una reforma al Estado mexicano, que hacen dos de los poderes, pero arrasando con ese poder, porque el poder no es la ley solamente, sino quien la aplica. Y este derecho pro persona es quien ejerce. Si quito a la persona que conoce y que los va a tomar determinaciones y pongo a una que esté o que no conozca, simplemente con eso, pues estoy haciendo nula la ley. Estoy haciendo letra muerta, porque si ni siquiera la conoce. Y al tener esas facultades, pues sería omisivo, ya que también hay que recordar que no puede haber lagunas en la ley, y menos va a haber lagunas con tratados internacionales tratándose de derechos humanos. Y ahí también la propia ley establece que el juez tiene que resolver con los usos, con las costumbres o con cualquier fuente del derecho de acuerdo a la controversia que se le está planteando. De ahí pues que tendría que resolver. Ahora bien, si no resuelve, pues también el juez de distrito, o sea, por supuesto, pues, oye, ¿por qué no resolviste? Pues tiene que dictar una resolución, y esa resolución es recurrible en queja o en revisión, y será el magistrado del tribunal colegiado, 3 magistrados los que resuelvan, y si la corte dice, oye, es que ese está bueno, lo voy a traer, y será la corte la que revise todos esos amparos que vayan a hacer los jueces. Por eso está convocando la ministra Norma Piña al respecto, y vamos a deliberar la reforma, qué va a pasar. Están viendo los pros y los contras, los sindicatos. Entonces ahora, una decisión judicial ya sabremos cómo venía, ya la estamos analizando, ya sabemos que va a ser positiva. ¿Qué caso tiene que se vayan a la internacional y en un tema político vayan a decir, no, sí, el constituyente permanente es más fuerte que todos? Porque ese es el constituyente permanente, ¿verdad? Es que cada estado apruebe la reforma. Y luego vienen los locales, y luego el local, el constituyente permanente local, pues también tiene que aprobarla con sus municipios. Entonces, si desde ahorita ya resuelven, ya van a entrar en funciones, pues también se ve mal que nada más se vayan a sacar los amparos de ellos o sus controversias y que toda la ciudadanía se quede sin justicia, ¿verdad? Entonces, debe ir a la par y en ese equilibrio de resoluciones, pues ya empezar a resolver. Magistrado, el día de hoy ya fue aprobado y ya fue aprobado inclusive en el Estado. Ya nos hablan de fechas, de tiempo, nos dicen que, como refresco de memoria, voy a leer esto, que se elegirán en una elección extraordinaria del 2025 9 ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las salas regionales, 820 jueces de distrito y magistrados del circuito, además de expurgadores locales en caso de las elecciones locales, que es la que nos compete a nosotros, que vamos a tener. Y las fechas claves van a ser antes del 23 de septiembre, en sesión del Consejo General del INE, para iniciar los trabajos preparativos. O sea, en esa fecha, el INE va a tener que iniciar los trabajos preparativos para esta elección. Antes del 15 de diciembre, el Congreso volverá a aprobar los cambios en leyes secundarias.
Antes del 12 de febrero del 2025, la integración de comités de evaluación en cada poder, evaluar, filtrar y elegir aspirantes. Elegir candidatos de presencia directa, los congresos por mayoría calificada y la Suprema Corte por mayoría de 6 votos. Una vez aprobada la lista de candidatos, el Senado las enviará al INE. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deben aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Luego nos habla que antes del 30 de marzo al 28 de mayo tendrán un periodo de campaña de los candidatos. No tendrán financiamiento público ni privado. Solo recibirán tiempos de radio y televisión para promocionarse. Podrán participar en foros y debates. Está prohibido para partidos políticos que ustedes promover o atacar candidaturas. El 1 de Ya nos estás promoviendo aquí. Ya lo estoy promoviendo. Aquí Magistrado va a concursar y yo también. No, pues perfecto, los apoyamos. A ver si no nos multan. El 1 de junio, el día de la elección de autoridad, recibirás, en teoría, 6 boletas. Una para ministro de la Suprema Corte de Justicia, 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 4 magistrados de las salas regionales, 5 jueces de distrito y 5 magistrados de circuito. Juzgadores locales, en el caso de la elección local, que es la que nos va a competir. Y habrá que ver, el INE resolvió el problema de espacio en la boleta para jueces y magistrados de circuito. Después de la jornada electoral, el INE hará los cómputos de las elecciones, publicará los resultados, dará constancias de mayoría, declarará bala de la elección antes del 28 de agosto. Ya que resueltas las impugnaciones, el 1 de septiembre, los jugadores electos protestarán su cargo en el Senado. Antes del 15 de septiembre, los jugadores estarán adscritos a la orden judicial que corresponda. Los datos que se desconocen, bueno, en el caso de Durango no se desconocen porque sabemos que van a utilizar las mismas casillas que para la elección municipal. ¿Qué número de funcionarios va a ser lo necesario para llevar a cabo esta jornada electoral? El proceso para agilizar el voto, los mecanismos de sanciones para evitar financiamiento ilegal y qué intervención de grupos fácticos tenemos, o sea, cuál va a ser. Si candidatos pueden contratar publicidad o promoverse en redes sociales con dinero propio, y desconocemos lo más importante, el costo de la elección, ¿verdad? Porque dicen, a ver, pero yo me pregunto, ¿qué me va a ver a mí, ciudadano común y corriente, ciudadano que a lo mejor no conoce de leyes, que son neófito, ¿qué me va a prometer ese candidato a juez? Que te voy a sacar si cometes un delito. Ves, róbate un banco y te saco. O sea, ¿qué me va a prometer? Para que votes por mí. No puede hacer promesas. ¿Qué promesas puede realizar si se supone que debe de actuar apegado a la legalidad? Que tiene que tener a su puesto de su espalda una honorabilidad intachable, que tiene que ser una persona de familia, de buen vivir, que tiene que tener un modo honesto. ¿Qué va a prometer? Precisamente en el diario de debates de la Constitución de 1917 se establecía por qué el Poder Judicial no debería ir a una elección, porque su función es de imparcialidad. Por lo tanto, no puede tener compromisos. Si los tiene, pues va a actuar conforme a ese compromiso, y eso está previsto en la ley como un impedimento, como una excusa. Si hace campaña y si le ayudan, bueno, pues tiene compromisos. Pagar facturas. No puede conocer de sus asuntos. Y el que le haga campaña, en lugar de verse favorecido, pues ya no va a poder conocer, y si conoce, es una acción penal para el que conozca de esa situación. O sea, es una verdadera bronca. Si alguien participa ayudándole a otro, la contraparte puede exigir una recusación. ¿Por qué? Porque está impedido, porque tiene afecto, porque lo ha demostrado públicamente al verle ayudado. Entonces, en lugar de creer que le va a beneficiar, pues no le puede beneficiar, porque entonces comete un delito. Es bien complejo lo que se hace con este tema, porque en el diario de los debates, precisamente de 1917 en la Constitución, por eso se determinó que no fuera mediante elección la decisión de los juzgadores.
Así que el tema, pues, deja mucho asunto. Claro, hay otro fundamento, dice, como en Estados Unidos sí se votan, también tiene que ver mucho la cultura de cada lugar y los medios, las formas en que se realicen, lo que se ha aquilatado durante tiempo y el tema, sí, dice, ¿por qué aquí o por qué Estados Unidos dice que no la elección? Bueno, pues porque conoce nuestra situación, cómo se están manejando las cosas y cómo se ve esta reforma, tiene muchas dudas, muchos problemas de interpretar que sea para un bien, puesto que si dice que es la corrupción, cuando señaló, cuando denunció, teniendo la Fiscalía General de la República a disposición para que hiciera las investigaciones, pues entonces es un acto injusto el acusar a alguien de un delito que no se le ha acreditado. Pero además el principio de presunción de inocencia a todos los jueces les favorece porque nunca hubo una sentencia que los culpe. Cualquier señalamiento es ilegal y es un daño moral que le ocasiona a los jueces, puesto que no hubo una denuncia que acredite que él es responsable de haber cometido un delito de corrupción. Entonces, esas ofensas son también delitos porque son señalamientos que afectan a su persona, a su imagen y a su calidad moral. No, pues coincido con todo lo que dice el señor magistrado. El, el que acusa está obligado a probar, es la carga de la prueba. Y aquí, pues hay muchos señalamientos. Y en este inter, pues ojalá le vaya lo mejor que se pueda a México, es lo que se está esperando, que no haya esa incertidumbre de cómo van a salir las convocatorias, de bajo qué esquema van a salir. Otra de las cosas que yo me preguntaba, por ejemplo, era que como el INE va a resolver boletas y todo, pues acuérdate, doctor, que los partidos políticos forman parte de... No sé si en su reglamentación secundaria o en sus nuevos lineamientos se prohíbe a los partidos, como dice que si bien los partidos no votan, pero tienen mucha influencia, pues tienen derecho hasta a apelar, de recurrir las resoluciones, entonces impugnar. Y entonces le van a dar oportunidad a los tribunales electorales que resuelvan. Pues yo creo que... Y al Tribunal Federal. Sí, pues va a estar interesante. Entonces hay que seguir puntualizando cómo va a ser la reforma secundaria, porque finalmente, si vemos que el Poder Judicial Federal también absorbe al Tribunal Electoral de la Federación y resuelve también a los tribunales locales, también es cierto que están muy apartados del Poder Judicial de la Federación, porque sus nombramientos son realizados por el Senado. El Senado es el que nombra a los tribunales electorales, y por otro lado, el INE nombra a los OPLES. Entonces, ese tipo de mezclar a los jueces en una elección, falta ver los lineamientos, cómo se van a resolver, para que no haya lo que dice el magistrado, ese sesgo, esa inclinación que pudiera tener un consejero partidista con un consejero votante. ¿Y qué es lo que van a decidir? Porque ellos son los que finalmente van a decir quién ganó la elección, por qué quedó fulano. Y entonces el contrincante va a tener derecho a decir, oye, no, es que escogiste a una persona inmoral, mira el nepotismo, no era honorable, porque ahí tiene una infracción administrativa donde a un perro lo mató a golpes. Entonces todo eso tiene que definirse cómo le van a hacer. Por eso lo que dice el señor magistrado, coincido con él, es que pues precisamente el Poder Judicial no debe ser seleccionado en una votación. Y el jurado popular en Estados Unidos es el que determina si es culpable o no, no lo determina el juez. Por eso dices, bueno, pues a lo mejor hay un juez electo, sí, hay que ver en qué tipos de procedimientos, pero normalmente hay un jurado popular y que tiene que estar en unanimidad, sobre todo en los procedimientos penales, para que si son 10, 15, son recusables esos jurados, y se tiene que escoger un jurado en base a lo que diga ese defensor y en lo que diga ese fiscal. Si me conviene ese o no me conviene, porque pues es luterano, es de color, es de raza blanca, es Aries, nazi. Entonces todo eso tienen que fijarse para escoger un buen jurado, según ellos. Y el jurado es el que va a definir si esa persona
es culpable o no. Ya el juez nada más aplica la sanción. Es un guía, un árbitro. Es muy diferente el derecho anglosajón al derecho mexicano. Totalmente. Bueno, estamos a unos minutos ya de despedirnos. No sé, ¿algún mensaje, doctor? Bueno, a mí el tema de jurídico es de interpretación. Cuando dice la ley, el decreto, que los partidos políticos no pueden participar, ¿a quién se refiere? ¿A los representantes jurídicos del partido político o a los afiliados? Porque no pueden regular muchas cosas de los afiliados porque soy ciudadano. Yo me puedo inscribir ahorita en un partido político y mañana renunciar a ese partido. O sea, el partido no es mi dueño. Yo puedo militar en un partido o en otro o en ninguno. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice partidos políticos? Solamente se puede referir a la estructura orgánica, porque no es dueño de sus afiliados, ni de sus, vamos a decir, adherentes o de los que votan a favor de una propuesta del partido. Allí es bien cuidadoso porque, o sea, cualquier persona no pueden acotarle la libertad, esa es la ley. Yo puedo estar en uno o dos partidos políticos, podré estar o no estar, pues depende la regulación de esa materia. Pero no puede decir que porque estoy en un partido, no puede hacer tal o determinada cosa. Se referirá a la estructura política, es el valor que puede tener. Y si la estructura no interviene, pues no quiere decir que no tengan línea los militantes, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el aspecto. Pero yo quiero sacar otro dato importante cuando hablé de una conspiración. Antes de esta reforma, se pretendió una reforma en la ley secundaria para darle valor al presidente de la Corte que se quedara violentando la propia Constitución, que alargara su periodo. ¿Quién fue la autoridad que lo echó abajo? Claro, no pienso que deban cortar. Pero el Poder Legislativo había modificado la ley secundaria porque no tenían la mayoría para hacerlo la constitucional. Hubo una tentativa previa de vulnerar la estructura de la Suprema Corte de Justicia. Estos son elementos importantes que en un juicio se deben de considerar, puesto que ha sido el tema no un nuevo, vamos a decir, fresco ejercicio de la judicatura para la justicia, sino que hubo una tentativa para permanecer y buscar el poder que tiene la Suprema Corte de Justicia, no la justicia en sí misma. Lo recordamos claramente el caso del señor Saldívar, como en un momento determinado intentaron que permaneciera en el poder. Y lo vemos totalmente una mala actuación, un mal ejemplo, perdió mucho la honorabilidad que tenía. Bueno, ahorita parece ser que la salud del fiscal general de la República no es tan buena y el presidente de la República acaba de solicitar a la unidad financiera a ver si no tienen antecedentes y algún problema con el fisco, y dentro de eso está propuesto Saldívar para fiscal general de la República junto con Monreal y la ministra Olga, ¿verdad? Digo, dentro de los más destacados. Híjole, no, pues Dios nos libre. Caramba, creo que entre más vamos. Es el poder del Ejecutivo, bueno, eso sí tiene sus facultades. Pero lo que a mí me parece incorrecto, no es legal, es que son senadores, son diputados y tienen ciertas funciones y luego ya están ahí y quieren estar aquí, estar acá, quieren estar en todos lados. Es una exageración de poder que quieren seguir concentrando. En mi rancho le dicen a Ajonjolí de todos los moles. Bueno. Oigan, seguidores, pues les agradecemos mucho su participación. Todos sus mensajes los estamos leyendo y cada uno de ellos los vamos a dar contestación. Les agradecemos su participación, les agradecemos que participen, les agradecemos su like, pero sobre todo que nos sigan. Los invitamos dentro de 8 días a otra charla vista. Continuamos con el tema jurídico y con el tema que diríamos somos política. Pero sobre todo, esperamos contar con sus propuestas. Muchísimas gracias, mi magistrado. Muchas gracias. Un gusto habernos acompañado. Con todo gusto. Hello. Buenas noches, pues muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.